Abren la casa de Sayla Durkal y encuentran algo extraño que deja a todos en shock. ¿Qué pasaría si un simple regreso a la casa de tu infancia cambiara por completo el rumbo de tu vida? Eso fue exactamente lo que le ocurrió a Sayla Durkal, hija de la inolvidable Rocío Durkal. Lo que debía ser un momento de alegría y nostalgia terminó convirtiéndose en un hallazgo que dejó a todos en shock. Al abrir un viejo armario de la finca familiar, Sayla encontró documentos secretos que revelaban aspectos desconocidos de su madre, anotaciones íntimas, cartas jamás enviadas y hasta pistas de un pasado oculto. El impacto fue tan fuerte que cayó desmayada mientras las misteriosas páginas se esparcían a su alrededor. Hoy vamos a contarte qué había realmente en esos papeles, cómo este descubrimiento transformó la vida de Sayla y qué significa este hallazgo en un presente donde la artista busca honrar a su madre, pero también brillar con luz propia. Prepárate, porque lo que encontrarás en esta historia va más allá de la música. Es un secreto familiar, un legado poderoso y un misterio que podría cambiarlo todo. La historia de Sayla Durkal siempre ha estado marcada por un apellido que pesa, que significa mucho en la música hispana, Durkal. Ser hija de la inolvidable Rocío Durkal no ha sido fácil, y menos aún crecer entre el amor de los escenarios y la nostalgia de una madre que, con su partida, dejó un vacío imposible de llenar. Y aunque Sayla ha sabido labrarse su propio camino, con discos, giras y un público que la sigue, la vida le tenía preparado un momento que nadie podía anticipar, un episodio tan inesperado que todavía muchos en su entorno lo recuerdan con asombro. Todo comenzó con la finca familiar de los Morales Durkal en Madrid, esa casa grande, cargada de recuerdos que durante años permaneció casi en el abandono. Era el hogar donde Sayla vivió sus primeros días, donde sus padres construyeron un espacio lleno de música, reuniones familiares, risas y también lágrimas. Sin embargo, con el paso del tiempo, la propiedad quedó fuera de sus manos. Recuperarla no fue sencillo, pero finalmente, después de años de lucha, la cantante logró comprarla de nuevo. Para ella no era una simple casa, era un pedazo de su historia, un refugio que la conectaba con sus raíces y con la memoria de su madre. Durante meses, Sayla supervisó trabajos de restauración. No quería una casa lujosa ni artificial, quería devolverle el alma original. Cada azulejo, cada viga de madera, cada puerta contaba una parte de su niñez. Y cuando finalmente la finca estuvo lista para habitarla, llegó el gran día. Volver a entrar como dueña, como heredera emocional de un espacio cargado de simbolismo. Lo que nadie imaginaba era que aquella mudanza se transformaría en un episodio dramático, casi cinematográfico, que la dejaría marcada para siempre. La mañana en que se instalaba en la casa, Sayla decidió recorrer cada rincón. No era solo una inspección, era una necesidad. Quería sentir el olor de la madera vieja, las paredes recién pintadas, los suelos que aún guardaban el eco de pasos familiares. En su recorrido, llegó a una habitación poco utilizada, una especie de desván en la planta superior. Allí, escondido en un armario empotrado que había pasado desapercibido durante la restauración, encontró lo que sería el detonante de uno de los momentos más impactantes de su vida. Era una caja rectangular, de cartón endurecido, cubierta de polvo y atada con cintas que ya estaban descoloridas por el tiempo. No parecía nada especial, pero algo en su instinto le dijo que debía abrirla. Con manos temblorosas, retiró las cintas y levantó la tapa. Lo que vio dentro la dejó sin aliento: documentos, cartas amarillentas, anotaciones hechas a mano, papeles que claramente habían pertenecido a su madre, Rocío Durkal. No eran simples papeles olvidados. Eran escritos personales, pensamientos íntimos, fragmentos de canciones en borrador, reflexiones que nunca llegaron a convertirse en entrevistas ni en declaraciones públicas. Incluso había cartas dirigidas a sus hijos que jamás fueron enviadas. Era como si, de repente, se hubiera abierto una ventana secreta hacia el corazón de Rocío. Sayla tomó una de las hojas y comenzó a leer. Las palabras hablaban de soledad, de sacrificio, del amor incondicional hacia su familia, pero también del dolor de estar lejos tantas veces. Era la voz de su madre hablando desde el pasado.
El impacto fue tan profundo que, en cuestión de segundos, el peso emocional la sobrepasó. Su cuerpo no resistió, perdió el conocimiento y cayó al suelo. Quien la encontró fue su empleada, que había subido a la planta alta al no escucharla durante varios minutos. Al abrir la puerta, la escena era desconcertante, los papeles estaban esparcidos por el suelo y Sayla yacía desmayada junto a ellos con una hoja aún entre sus dedos. El susto fue mayúsculo. De inmediato la asistió, y tras unos minutos de tensión, la cantante recobró el sentido. Sin embargo, el rostro pálido y la respiración agitada revelaban la magnitud del shock que acababa de experimentar. Este episodio, que podría parecer sacado de una película, no fue otra cosa que la manifestación de lo profundamente que la memoria de Rocío sigue pesando en la vida de Sayla. No se trataba solo de abrir una caja, sino de abrir una herida, un recuerdo, un vínculo que sigue intacto aunque pasen los años. El hallazgo no tardó en hacerse comentario obligado en su círculo cercano. Algunos lo calificaron como una bendición, otros como una carga demasiado pesada. Y aquí surge la gran pregunta: ¿qué hacer con esos documentos? ¿Guardarlos en privado como un tesoro íntimo de familia o mostrarlos al mundo como un legado artístico e histórico? El hecho es que, desde aquel día, la vida de Sayla pareció tomar un nuevo rumbo. En medio del desconcierto, ella misma reconoció que jamás había sentido algo tan fuerte. La sensación de tener a su madre tan cerca, de escucharla casi con sus propias palabras, fue indescriptible. Y eso, sumado al desmayo, dejó claro que no estábamos frente a una simple anécdota de mudanza, sino ante un acontecimiento que removió su presente y su futuro. Lo más llamativo es que este hallazgo se dio en un momento clave de la vida de Sayla. Venía de una etapa de transformación personal en la que había perdido casi 20 kilos, cambiando radicalmente su estilo de vida. Más segura de sí misma, más fuerte, había vuelto a conectar con su carrera musical, preparando homenajes a su madre y nuevas versiones de clásicos que todos recordamos. Era como si la vida la estuviera preparando para este instante, encontrar las palabras ocultas de Rocío justo cuando ella estaba lista para asumir su papel como heredera artística. Pero aquí viene la parte más intrigante: algunas de las cartas parecían contener mensajes dirigidos a un futuro incierto, como si Rocío hubiera dejado advertencias, confesiones o incluso secretos. Eso fue lo que provocó tanto desconcierto en Sayla. No eran solo frases de amor y gratitud, también había reflexiones sobre personas cercanas, decisiones tomadas y situaciones que nunca se contaron públicamente. Casualidad que la caja apareciera justo ahora, cuando Sayla atraviesa uno de sus momentos más estables, viviendo entre España, México y Estados Unidos. O destino, como muchos creen. Lo cierto es que esta escena, el hallazgo en el armario y el desmayo de Sayla, marcó el inicio de un capítulo que aún sigue dando que hablar. Este primer episodio nos deja con una conclusión clara: a veces las casas no guardan fantasmas, sino memorias silenciosas que esperan ser descubiertas. Y cuando esas memorias pertenecen a alguien tan grande como Rocío Dúrcal, el impacto puede ser tan fuerte que incluso su propia hija, artista y mujer curtida en los escenarios, no pudo resistirlo. Lo que parecía ser una mudanza alegre terminó siendo un hallazgo inesperado que removió no solo recuerdos, sino los cimientos de toda una vida. Y lo más inquietante es que esta es apenas la primera parte de una historia que aún tiene mucho por revelar. Recuperarse del impacto físico de aquel desmayo no fue sencillo para Sayla. Durante horas permaneció en silencio, todavía conmocionada por lo que había encontrado. Los papeles, ahora cuidadosamente acomodados sobre una mesa, parecían hablarle sin pronunciar una palabra. No eran simples recuerdos polvorientos, eran la voz de su madre regresando desde un pasado lejano. Con cautela, comenzó a leer uno a uno los documentos. Había borradores de canciones que nunca fueron grabadas, anotaciones sobre giras internacionales, reflexiones sobre la soledad de los hoteles y aeropuertos y, sobre todo, cartas dirigidas a sus hijos. Rocío Dúrcal había plasmado en esas hojas el amor inmenso que sentía por ellos, pero también la culpa de tantas ausencias.
Eran confesiones íntimas que nunca había compartido, escritos que parecían demasiado personales como para haber sido leídos en vida. Sin embargo, entre tantas palabras de cariño, Sayla encontró algo que la estremeció de un modo distinto. En uno de los escritos, casi escondido entre párrafos sobre su carrera, Rocío hablaba de un hijo perdido. No había nombres, no había fechas, solo frases confusas que sugerían una historia no contada, un secreto que jamás salió a la luz. La cantante hablaba de un dolor profundo, de algo que había quedado inconcluso, como si hubiera habido un hijo que nunca pudo conocer o reconocer. Para Sayla, leer esas líneas fue un golpe demoledor. Estaba su madre revelando algo que nadie en la familia sabía. Era una metáfora, una forma poética de hablar de alguna pérdida, o en verdad estaba confesando la existencia de alguien oculto en la historia familiar. Las preguntas se amontonaban en su mente y la llevaban a un estado de confusión. Este hallazgo no era menor. Podía alterar la manera en que se recordaba a Rocío, la forma en que se entendía la historia familiar. ¿Qué debía hacer Sayla con esa información? Compartirla con el mundo, a riesgo de manchar el recuerdo de su madre con rumores y especulaciones. O guardarla para siempre como un secreto íntimo que solo la familia debía conocer. Esa encrucijada pesaba sobre sus hombros. Porque más allá de la emoción, había una responsabilidad, la de custodiar el legado de una mujer que fue y sigue siendo un ícono de la música en español. Rocío Dúrcal no era cualquier persona, era la reina de las rancheras, una artista inmortal que trascendió frontera y generaciones. Todo lo que saliera a la luz sobre ella tendría repercusiones enormes. Lo más impactante es que este hallazgo coincidía con una etapa muy especial de Sayla. Tras años de altibajos, estaba en pleno proceso de reconexión con el legado de su madre. Había empezado a interpretar nuevas versiones de sus canciones, a rendir homenajes en conciertos, a reconocer públicamente que su carrera no podía desligarse de la figura de Rocío. Era un momento de madurez artística en el que se sentía lista para abrazar por completo esa herencia. Pero ahora, aquellos papeles parecían cambiarlo todo. El pasado regresaba con fuerza, casi como si Rocío hubiera dejado esas huellas intencionalmente para guiarla, para recordarle que la verdad, por más dura que sea, también forma parte del legado. Sayla pasaba horas leyendo y releyendo, intentando encontrar sentido a esas líneas confusas sobre el hijo perdido. A ratos, las lágrimas la desbordaban. A ratos, sentía una extraña fortaleza como si su madre le estuviera hablando desde otro lugar. En esa mezcla de dolor y esperanza comprendió que debía tomar una decisión, convertir esos escritos en parte de su vida pública o mantenerlos en el silencio del ámbito familiar. Era, sin duda, la encrucijada más difícil de su vida. Porque el peso de ser hija de Rocío Dúrcal no es solo un privilegio, sino también una carga, la de proteger, cuidar y preservar una memoria que no pertenece únicamente a ella, sino a millones de personas en todo el mundo que todavía veneran a la señora de la canción. Los últimos años no habían sido fáciles para Sayla Dúrcal. Su vida parecía marcada por sombras constantes, la pérdida de su madre, las exigencias de la industria musical, los rumores sobre su matrimonio y, sobre todo, la lucha interna por reencontrarse consigo misma. Pero de esas pruebas tan duras, Sayla logró emerger con una fuerza inesperada. Su transformación personal no fue solo física, sino espiritual y emocional. En cuestión de meses, la artista sorprendió al mundo al mostrar un cambio radical. Llegó a perder casi 20 kilos, un logro que no solo se reflejaba en su silueta, sino también en su mirada, en su manera de caminar, en la seguridad con la que enfrentaba al público. No se trataba de una obsesión estética ni de simple disciplina alimenticia. Para ella, cada kilo perdido era un símbolo de liberación, un desprenderse de cargas pasadas, de silencios guardados y de heridas aún abiertas. Sayla adoptó un estilo de vida mucho más saludable. Abandonó viejos hábitos y se entregó a una rutina que combinaba alimentación balanceada, actividad física y, sobre todo, una nueva forma de pensar.
No es la dieta, es la mente, había dicho en una de sus entrevistas, y con esas palabras resumía todo un proceso que fue más allá de la apariencia. Su cuerpo cambió, sí, pero también lo hicieron su energía y su voz interior. Al verla sobre el escenario, el público notaba la diferencia. Su presencia ya no estaba cargada de dudas ni de comparaciones con el fantasma eterno de su madre. Ahora, Sayla irradiaba una luz distinta, como si finalmente hubiera encontrado un lugar propio en el mundo, un espacio donde podía ser la hija de Rocío Dúrcal, pero también Sayla, la mujer, la artista, la persona que renace. No obstante, este proceso de transformación no estuvo exento de comentarios malintencionados. Algunos medios se apresuraron a relacionar su cambio con supuestas crisis matrimoniales. Se especulaba sobre distanciamientos, tensiones y hasta posibles rupturas. Pero Sayla nunca cedió al juego mediático. Con elegancia y firmeza mostró al mundo que su prioridad era ella misma. Porque si algo había aprendido con los años era que no se puede sostener a los demás si uno mismo no está fuerte por dentro. La vida, sin embargo, parecía tener preparada una coincidencia que rozaba lo místico. Justo cuando Sayla había alcanzado este renacer, cuando por fin empezaba a sentirse ligera de cuerpo y de alma, aparece aquel hallazgo inesperado en la finca familiar, las cartas, las reflexiones, las huellas íntimas de su madre. Como si Rocío, desde el más allá, hubiera estado esperando el momento preciso para entregarle esas palabras. España, México y Estados Unidos se convirtieron en piezas fundamentales de un rompecabezas que, hasta ahora, parecía incompleto. España fue su cuna. Madrid la vio nacer y crecer en aquella finca familiar donde los recuerdos aún guardaban la risa de su madre y los ecos de una vida que parecía perfecta. Fue allí donde conoció la inocencia, la niñez protegida bajo el manto de una familia que respiraba música. Sin embargo, con el paso del tiempo y las tragedias inevitables, España también se convirtió en el recordatorio de lo perdido, el país donde había dejado atrás una infancia y una madre insustituible. México, por otro lado, era el corazón palpitante del legado de Rocío Dúrcal. Allí, su madre fue y sigue siendo una leyenda. Cada calle, cada plaza y cada programa de televisión mexicano parecen llevar impregnada la voz y el rostro de aquella mujer que conquistó a todo un país con su música ranchera. Tras perder más de 20 kilos, Sayla adoptó una rutina mucho más consciente en lo físico y en lo emocional. La disciplina, la alimentación equilibrada y el ejercicio la han transformado no solo en su cuerpo, sino también en su actitud. Se le ve más segura, más enérgica, más conectada consigo misma. Esta nueva versión de Sayla no busca esconder sus vulnerabilidades, al contrario, las asume como parte de su historia y las convierte en motor para inspirar a otros. En lo personal, vive un presente de aprendizaje continuo. Aunque los rumores sobre la fragilidad de su matrimonio circularon durante un tiempo, ella ha sabido enfocarse en su propio bienestar y en el fortalecimiento de sus relaciones más íntimas. Hoy se muestra como una mujer más madura, consciente de que la verdadera estabilidad no siempre significa perfección, sino la capacidad de enfrentar las dificultades con serenidad. Y mientras equilibra su vida entre España, México y Estados Unidos, ha logrado reconciliar esas tres patrias interiores que antes la dividían. Ahora entiende que cada país le regaló algo: España, la raíz; México, el orgullo; y Estados Unidos, la independencia. En la unión de esos mundos encontró su identidad plena. El hallazgo en la finca, sin duda, permanece como un misterio abierto. No todo lo que decían aquellas cartas será revelado al público. Algunas verdades permanecerán en el silencio familiar como un secreto compartido solo entre madre e hija. Pero lo que sí es evidente es que ese instante marcó el inicio de un renacimiento. Hoy, Sayla Dúrcal camina más firme que nunca. Su presente brilla con luz propia, y aunque la sombra de su madre siempre estará allí, la ha aprendido a ver no como un peso, sino como un faro. Rocío Dúrcal vive en sus recuerdos, en su música y en su sangre. Y Sayla, con valentía, ha decidido honrar ese legado, manteniéndolo vivo con cada canción, con cada escenario y con cada paso hacia adelante.
Si te gustó este vídeo, dale me gusta, compártelo y suscríbete a nuestro canal para no perderte nuestras próximas historias llenas de misterio, emoción y legado.